Muy buenas noches a nuestros queridos amigos y hermanos que nos están en este precioso tiempo sintonizando. Les quisiéramos dar obviamente una cordial bienvenida. Dios me los bendiga, mis santos. Recuerde que este es su amigo y pastor Paul Coronado, perteneciente a la iglesia Mi Casa Será Llamada Casa de Oración. Agradecemos al Espíritu Santo porque Él nos permite día a día podernos allegar a vuestros hogares. Sí, Él a través de su palabra, de su presencia, de su espíritu, nos ayuda, mis amados hermanos, a poder ministrar en la casa, sí, en la casa del Señor, como lo hizo el día de hoy, y ministrar también, sí, en vuestros hogares a través de estas sus redes sociales. Hoy empezamos 30 minutos un poquito más adelantados de lo normal porque tuvimos culto, tuvimos, gracias a Dios, una muy buena recepción de mis amados hermanos, recordando que somos más de 200 personas. Hoy fue aproximadamente un 30%, sí, cerca de 70 personas a la iglesia, que es la capacidad que actualmente pues se está autorizando para poder tener tiempos de congregarnos, ¿sí? Mañana en la iglesia de Mucho Lote, ¿sí? A las 10 de la mañana estaremos nuevamente junto a ustedes para poder llevar a cabo la escuela bíblica dominical. Los niños subirán directamente a sus aulas, mientras que los adultos y los jóvenes se quedarán en la parte baja para poder ministrar, sí, la palabra de nuestro Dios. Recuerden, mis santos hermanos, que Dios tiene a bien, pues, diríamos, de darnos el privilegio, ¿sí? De poder estar día a día, noche a noche, en estos tiempos de devocional. Agradezco a Dios porque hoy día tuvimos ese privilegio de poder no solamente ministrar la palabra en Mucho Lote en la noche, de 6:30 a 8:15 más o menos salimos, y también lo hicimos en la mañana, a partir de las 9:30 de la mañana hasta casi, y si nos quedamos casi como que hasta el mediodía. Sí, pero fue un tiempo muy bonito, tuvimos muchos jóvenes, sobre todo en la Flor de Bastión, y pudimos ministrar también allá la palabra con un pasaje de la carta de Timoteo, y fue de gran bendición para nuestras vidas. Aquí el día de hoy en Mucho Lote lo hicimos a través del Evangelio de Juan en el capítulo 16. También tuvimos, sí, obviamente un tiempo de testimonio, tuvimos tiempo de alabanza, pero todo sin instrumentos, solamente diríamos a capela, pero con las respectivas proyecciones propias de la letra. Agradezco al Señor porque Él ha ido poco a poco dándonos esta apertura para avanzar. Hoy, como lo constataron nuestros hermanos que fueron al culto, estuvimos guardando todas las medidas que están a nuestro alcance para poder recibirlos. Sí, estuvimos en la parte exterior, sí, en este caso pues la bandeja respectiva para poder erradicar de los zapatos pues cualquier tipo de bacteria que pudiera ingresar. Tuvimos también el spray que corresponde para poder darle lugar a la asepsia, ¿sí? En cuanto a las manos, todo lo que pudieran tocar. Y en esa parte pues también, aún hasta el micrófono que se utilizaba, se lo hizo de una manera también muy aseada, poniendo siempre el alcohol en el uso del mismo para poder simplemente minimizar, ¿no? Minimizar, porque el cuidado, a la verdad, excepcional viene de parte de Dios. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Más allá de eso, mi amado hermano, créame que si Dios, como dice su palabra, si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso es muy, pero muy cierto. Hoy, mi amado hermano, tenemos un precioso tiempo de oración y también de enseñanza bíblica a través del libro de Nehemías. Quisiera ya desde ya ir adelantando ciertas cosas que como anuncio para la próxima semana van a ser modificadas, ¿sí? Ya creo que por lo general se ha dicho de que en las mañanas los tiempos que tenemos en la iglesia van a permanecer, ¿sí? Allí inalterables de lunes a viernes, tiempos de oración. Desde las 9:30 hasta las 11 de la mañana. Si eso va porque va, hasta segunda orden. Sí, pero por la noche, sí, como ya se tiene cultos el miércoles, sí, y el sábado por la noche, mi amado, es meritorio, creo yo, en Dios, parar la transmisión en vivo estos 2 días, sí. ¿Para qué? Para darle lugar a los hermanos que puedan también, pues, acudir a las iglesias, ¿sí? A nuestros amigos para que puedan acudir a las iglesias. Y de esa forma no mal acostumbrarnos, por así decirlo, a no congregarnos. Cuidado, la Biblia nos ordena, nos manda a congregarnos, y es por ello que debemos
debemos o estamos obligados, mi amado hermano, a poner en práctica el santo mandamiento. Así que para la próxima semana, a partir del lunes en adelante, los días lunes por la noche, martes por la noche, jueves, ¿sí? Jueves, viernes y domingos, ¿sí? Repito, lunes, martes, jueves, ¿sí? Viernes y domingo, 5 días a la semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día miércoles y el día sábado tenemos culto en la iglesia. Así que no podemos tampoco, insisto, de darle un valor inferior al congregarse. No, lo primordial es congregarse. Amén. Así que desde ya mire que le anticipo esto para que usted pueda ir ajustándose, pueda ir acoplándose. Sí, si ya quiere escuchar palabra de Dios, obviamente el miércoles y el sábado, venga, que aquí en la iglesia le recibimos con mucho amor, con mucho agrado. Sí, la escuelita dominical en Mucho Lote será a las 10 de la mañana hasta las 12 del día, del mediodía. ¿Sí? Asimismo, los niños pasarán directamente como le había anunciado, y los adultos y los jóvenes pasarán a la parte o se quedarán a la parte baja. ¿Sí? Mi amado hermano, recuerde, es necesario poder siempre dar a conocer que este ministerio se sostiene con la ayuda que recibe de parte de los hermanos en la fe. Sí, este informativo más que todo es para los hermanos en la fe que se congregan en la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Ella recepta, mi amado hermano, sí, de parte de su pueblo, de parte de quienes Dios ha puesto en ese lugar, las respectivas donaciones, ¿sí? Para poder seguir sosteniendo la obra de nuestro Señor en esta tierra. Para ello, como usted ya lo sabe, la iglesia cuenta con su propia cuenta de ahorros, valga la redundancia, en el Banco de Guayaquil. Número de la cuenta, 37 419 503. ¿Sí? A nombre de Iglesia Casa de Oración. Si usted quiere hacer transferencia, tendrá que escribirme a mi WhatsApp al 0999-426-875. Si repito, 0999-426-875. Mi nombre es Paul Coronado, para yo poder enviarle el número de RUT, porque siempre por primera vez le va a pedir que ingrese, en este caso en su sistema, va a pedirle que ingrese, en este caso, a quien quiere hacer la transferencia. Eso sobre todo es para transferencia, ¿no? Y si no, puede hacerlo a través de un depósito directo en el Banco de Guayaquil, a nombre de Iglesia Casa de Oración, cuenta 37 419 503, cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil. Si gusta, puede también hacernos llegar su contribución de manera directa, tanto en los tiempos de la mañana de oración como en los tiempos de estos 2 días que tenemos ya en Dios. Espero que esto se mantenga de culto, sí, por la noche, tanto el sábado como los días miércoles. Amén. Y recuerde, mañana habrá escuela bíblica dominical. Amén. Así que ese es su tiempo, que Dios se lo concede a usted y a mí también, para poder alabar y bendecir su glorioso nombre. En la Flor de Bastión estaremos este miércoles a partir de las 9:30 de la mañana en adelante. Igual, los días sábados como hoy, en la mañana estaremos en la Flor también de Bastión. Espero en Dios poder añadir, conforme vayamos avanzando, poder añadir un día más en la Flor de Bastión, ¿sí? Y espero hacerlo en la tarde, para poder dar lugar tanto a los hermanos que posiblemente trabajan y se desocupan un poquito más temprano, puedan hacerlo también en un horario nocturno en la iglesia de la Flor de Bastión. Pronto lo estaremos llevando a cabo, y en ese sentido pues estaremos también bendiciendo la obra del Señor allá en ese precioso sector. Y un saludo de hecho muy grande a cada hermano, a cada joven que fue el día de hoy a la iglesia allá en la Flor de Bastión. Dios me los bendiga, amada juventud. Espero verlos con mayor ahínco, ¿sí? Y bendiciones para los niños. Siempre los niños son, digo yo, los más ansiosos, ¿sí? De poder estar en la casa del Señor. Bendiciones para ellos, que Dios me los guarde, Dios me los proteja. Bien, esto creo que son los anuncios propiamente de nuestro ministerio. Mi amado, sí, vamos a disponernos hoy a la meditación de la palabra. Para ello, sí, vayamos por favor al libro de Nehemías. Sí, recuerde que este ha sido nuestro libro de estudio y ha sido de gran, pero de gran bendición. No olvide hacer saber su petición de oración. Amén. No se olvide de hacer saber su petición de oración.
Hoy me di tiempo para poder ver los noticieros. ¿Cómo lo hago? La verdad, me meto al YouTube, por ahí cojo el noticiero que más me agrada y allí me pongo a ver. Terrible, amado hermano, terrible la condición de corrupción que hay y el nepotismo terrible en nuestra nación. Si esto se premiara en el mundo, le cuento que Ecuador sacaría medalla de oro. Sí, terrible la corrupción, vea por donde se la vea, en todas las esferas, en todos los ministerios. Es terrible, amado hermano, sí, desde la cabeza principal hasta el último. Sí, es una situación que, créame, se lo digo muy honesta y sinceramente, no es un tema mío hablar de política, pero sí es un tema mío orar por las autoridades. Pero a veces decimos, Señor, ¿qué puedo pedir por alguna autoridad? Y hoy creo que me ha quedado mucho más claro que todos los días. ¿Sí? Qué corrupción que hay, y hay que orar por eso. Y básicamente por eso se lo comento. ¿Sí? Corrupción a todo nivel, como es una telaraña de gente ahí, que si no es el primo, el sobrino, el cuñado, el pariente, el ahijado, oiga, es tremendo. Y el dinero baila, pero a diestra y siniestra. Sí, espero en Dios que esos que mandaron de afuera sea para el pueblo, porque créame, amado hermano, que me asqueo al ver cómo está nuestro país en manos de gente que no tiene temor de Dios. Eso es lo único que puedo decirles, no hay temor de Dios. Les ruego, les imploro, para el próximo año que habrá elecciones, oren a Dios para que sea Dios, ya no los elija usted, ya no los ponga usted. Ore a Dios que maneje su mano y ponga sobre su mano, sobre su corazón, a un personal que honre a Dios. No le puedo decir otra cosa más. No le digo vote por este, no, eso es algo personal, pero yo sí creo que el pueblo cristiano tiene que votar con temor de Dios. Hagan eso, no pongan a cualquier personaje que por su simpatía, por su rostro simpático. Amado hermano, es una terrible, pero terrible condición en la que vive el país, como el dinero del pueblo lo hacen fiesta, así se lo digo, y penosamente digo yo, si evitaran tanta corrupción, le aseguro que no se debería haber cerrado, no deberían de haber despedido o votar a mucha gente. Créanme que en la corrupción está todo el dinero que nosotros necesitamos en Dios para poder mantenernos en un buen ambiente de vida. Pero terrible, no quiero argumentar más. Obviamente vamos a orar al final por eso, sí, que el Señor limpie ese sartén y lo deje listo para poder preparar cosas que sean de edificación para el pueblo. Mi amado, vayamos pues entonces, por favor, en esta preciosísima noche, vayamos al libro de Nehemías, mis amados hermanos. Vayamos, ¿sí?, a ese precioso texto, ¿sí? Y le invito a abrir allá en el capítulo. Vamos, déjeme por favor aquí poder abrir la escritura en mi página web, ¿sí? Déjeme ver acá, ya creo que estamos. Ahí me parece. Sí, está un poquito medio, dicen por ahí, medio demorado lo que es el internet. Siempre lo trato de hacer con internet para hacer más fácil la vía de comunicación, ¿sí? Para poder entrar en la palabra del Señor. Ya, listo, y aquí estamos. Vamos, por favor, libro de... Ponerme los binoculares para poder leer con... Sí, veo que han hecho más chiquita la letra acá de esto. Nehemías capítulo número 8 estábamos, ¿verdad? Sí, vayamos, por favor, sí, en el capítulo número 8 del libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Y vamos a leer, por favor, ¿sí?, desde el versículo, ¿sí?, número 9 en adelante. ¿Sí? Libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículo número 9 en adelante. Amén. Vamos, ¿sí?, en este momento a leer la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, entender al pueblo, es decir, la palabra, dijeron, sí, verso 9 estoy, dijeron a todo el pueblo:
Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloró palabras de la ley. Verso 10. Luego les dijo: comed grosuras, bebed vino dulce, es decir, no fermentado, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Por tercera vez. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Al verso 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, es decir, en tiendas de campaña, en la fiesta solemne, en el mes, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Hasta ahí voy a leer la palabra del Señor. Sí, aquí hay dos aspectos que debemos de considerar, pero hoy me quiero concentrar en el primero. Y en ese primer pasaje quisiera obviamente poder establecer lo que justamente se ha remarcado por 3 oportunidades. No os entristezcáis. Amén. No os entristezcáis. Y si lo quiero poner como algo más fácil de recordar: no estés triste. No estés triste. Vamos a orar. Vamos a clamar al Señor para que sea su palabra, ¿sí?, la que pueda hablar, como siempre lo ha hecho, a la necesidad de nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, mi Dios. Siempre su misericordia, su gracia, Señor, manifiesta algo especial en nosotros. Yo te suplico, mi Dios, que tú ministres, mi Dios amado, en tu amor, en tu consideración por un numeroso pueblo que tú tienes. Que los puedas, Padre, ministrar de una manera hoy, de una manera grande, especial, de una manera, Padre, única, a fin de que cada uno de ellos puedan llegar a sentir, oh Dios, que cada vez que se acercan a ti, tú siempre estás allí para recibirlos, para consolarlos, para hacerlos sentar sobre tus rodillas y darnos, Padre, la suficiencia, Padre, de poder resistir, de poder sobrellevar, de poder salir adelante en todas las cosas. Sí, mi Dios, ayúdanos, Espíritu Santo. Que en esta noche, esta porción bíblica de que no estemos tristes cobre vida, porque a veces la tristeza inclusive puede llegar a malograr mi destino. Padre, gracias, porque hoy yo sé que tú me vas a hablar de una manera muy, pero muy especial. Y desde ya te digo gracias, y la gloria te la doy a ti, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, cuando voy y leo la primera parte, que es la que quiero rescatar de mayor énfasis, si alcanzamos lo hacemos con lo segundo, es lo que se mencionará, como se leía, capítulo 8 estamos de Nehemías, versículo número 9 en adelante. Cuando se terminó de leer la escritura desde la mañana hasta el mediodía y explicada, el pueblo entendió.
y se decía, como muchos textos adicionales el día de ayer, que el pueblo perece porque le falta conocimiento, pero un pueblo entendido, un pueblo con conocimiento de Dios, es un pueblo que está preparado, que está no solamente diestro en reconocer la doctrina, sino que también está dispuesto para ponerla en práctica. Eso a todo individuo le dará seguridad, seguridad en su Dios, le dará estabilidad espiritual, no claudicará, no resbalará, o por lo menos si se equivoca o si cae, se levanta inmediatamente, porque su palabra inyecta en la vida del creyente la fortaleza necesaria para poder, ¿sí?, apercibir de que si ha caído debe de levantarse y debe de sostenerse en las manos de Dios. Cuando se terminó de leer la porción de las Escrituras, la Biblia dice en el versículo 9 y verso número 10, ¿sí?, que se hace un petitorio, hasta el verso 11, pero se hace un petitorio muy recurrente. Dice en el verso 9, el sacerdote Esdras escribe y así dijeron a todo el pueblo, porque los vieron que había una reacción de congoja, una reacción de dolor. Cuando, como este pasaje sí se lo dijo ayer en 2 de Timoteo, la palabra sí hizo lo que tenía que hacer por el poder del Espíritu Santo, comenzó a redarguir, comenzó de alguna forma a tocar corazones. Yo no sé usted qué pueda, qué puede usted entender, se lee por el texto redarguir, pero obviamente hay significado para esta palabra, y yo quisiera de alguna forma podérselo otorgar también. Sí, lo leo del internet. Cuando se habla de redarguir, sí, se habla, mi amado hermano, de todo aquello que puede llegar a tocarte, todo aquello que pueda llegar a afectarte, pero con una, diríamos, tendencia, que cuando algo te redarguye o te toca, mi amado hermano, es porque eso que te ha removido en el interior, lo está haciendo para tu bienestar o para tu enmendar. Básicamente, cuando alguien se deja redarguir por algo, es porque se le deja la apertura al corazón para que se haga sensible, para que se haga, diríamos, bueno, siempre me cuesta a veces tratar de asociar ciertas palabras, pero quiero entender de que a uno lo deja expuesto para poder dar el paso que antes de que esto no ocurra en mí, para que esto ahora sí pueda ocurrir en mí. ¿A qué me refiero de manera ya un poquito más contundente? Y aquí leo un significado. Dice un diccionario secular, por cierto, sí, un diccionario tradicional, dice lo siguiente con respecto al término. Redarguir: usar un argumento, dice allí, contra la persona que lo empleó con anterioridad. Eso es uno de los algunos significados que tiene. Redarguir, vuelvo a leerlo. Dice aquí usar, ojo, usar un argumento contra la persona, es decir, contra algún ser, algún individuo que lo empleó, que lo utilizó, pero en un tiempo todavía mucho más anterior. Vamos a los ejemplos, siempre será bueno los ejemplos. Vamos al tema del estudio, al tema académico. Una madre, por ejemplo, confrontando a su hijo frente a una mala nota, un examen, puede ella usar un argumento del pasado, ¿sí? Y cuando digo un argumento hablo de algún tipo de situación que pasó en el pasado, para poderlo usar contra la persona que ha sacado esa mala nota, con el único fin de que esta persona pueda establecer un juicio de valor. Un juicio de valor de lo que hizo, de lo que
ha hecho y de lo que se espera hacer. Y esa mamita puede, con validez, puede usar ese argumento para que él pueda ser en su interior tocado. Claro, a fin de que éste reaccione, para que haya una reacción. Hay otro texto en el mismo concepto que dirá acerca del término redarguir, dirá convertir contra él lo que hace. Convertir contra él lo que hace. Eso hay otro significado con respecto a esto. Hay otros que dicen aceptar o utilizar un argumento en contra de quien lo usó. Repito, aceptar, ¿sí?, o utilizar un argumento en contra de quien lo usó. Ahora bien, Dios ya había dado su palabra. Si hablamos del tiempo de Nehemías al tiempo, por ejemplo, de Moisés, estamos hablando de más de 1000 años. Y la palabra ya había sido expuesta al pueblo. Y el pueblo en cada tiempo siempre fue consciente del mensaje. Y no solo eso, sino que el pueblo siempre fue consciente, mi amado hermano, de que esa palabra que Dios les había provisto, que les había otorgado, esa palabra también ellos se la habían juramentado para poderla vivir. Es decir, que ellos habían adquirido voluntariamente un compromiso delante de Dios para poderlas, sí, poner por obra. Esta situación, cuando fue leída nuevamente en los tiempos de Nehemías, que muchos años no lo habían escuchado por cuanto había el cautiverio, usted ya creo que lo tiene muy, muy presente, cuando esa nueva generación, porque estamos hablando de 70 años, en 70 años, discúlpeme, pero generaciones mueren y nuevas generaciones nacen también. Claro que sí. De hecho, cuando uno ve cierto tipo de programas en la actualidad, en la televisión, programas antiguos, nuestros hijos que lo ven, y uno a veces comenta, mira, ese artista que me acuerdo hace años, y ellos dicen, ¿qué? ¿Tú veías ese programa? Sí, en mis tiempos eso. Y ellos dicen, pero a nosotros, digamos así, ni siquiera lo hemos escuchado. Entonces uno puede utilizar lo que ellos ven como para poder redarguir en ellos, trayéndole yo a acotación lo que se veía, lo que se decía en ese entonces, para que ellos posiblemente saquen una conclusión al respecto. Por ejemplo, yo puedo utilizar buenas series televisivas del pasado y compararla con las porquerías que a veces ellos ven en el presente. Y disculpe que utilice ese término, pero a veces los muchachos de hoy, los jóvenes de hoy, ponen cierto tipo de series o de programas, mi amado hermano, que es tremendo, pues. Donde usted compara lo que uno veía y compara lo que ahora se ve. Y ahora usted ve, en nuestros tiempos, ¿qué se iba a ver? Dos varones besándose. Imposible, eso no existía. Y si acaso algo se escuchaba, era de lejos y en la oscuridad y con vergüenza. Pero ahora toda serie, toda película que uno ve, llamado diría cualquiera, eso es Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces yo puedo utilizar un argumento para contrarrestar otro. Y eso puede causar un efecto positivo siempre y cuando quienes lo escuchan lo asimilen positivamente. Entonces, por ahí va el término redarguir. Ahora bien, cuando ya vamos a Nehemías capítulo 8, el pueblo estaba redarguido. Ya usted sabe de lo que estoy hablando. El pueblo, por la palabra ahora escuchada nuevamente, el pueblo se sentía confrontado. ¿Por qué? Porque en la palabra se decía, pues no, entre otras cosas, no hurtarás, no darás falso testimonio, ni mentirás. Ahí decía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Entonces, hablando de los mandamientos, no codiciarás, ¿sí?, ni el buey de tu prójimo, ni su casa, ni su perro, nada, ni peor su mujer. No, o sea, la ley comenzó a ser dada y el pueblo la comenzó a entender. Pero la ley ya había sido dada y ellos sí tenían algo de conocimiento. Es decir, ellos ya habían escuchado la ley, pero nunca la habían escuchado con la manera, la forma y el énfasis. Por eso ayer se hablaba acerca de respetar aún el aspecto gramatical, ¿te acuerdas? El día de ayer. Pero ellos nunca la habían escuchado como se la habían ahora anunciado, proclamado y explicado. Y eso causó ese argumento
un golpe constante en la mente y en el corazón. Y el pueblo comenzó, como cuando a veces uno ve películas sentimentales. A veces a mí me pasa, yo no digo que no. A veces yo como que me limpio los ojos, ¿me entiendes? Me estoy secando, son lágrimas. Cuando a veces uno ve películas sensibles que conllevan sentimientos. Por ejemplo, a mí me encantó, no sé si voy a dar bien el nombre de la película, pero es ahora último, que no es cristiana, pero qué lindas escenas propias de valores, que se llama Milagro en la celda. ¿Qué número era? En la celda número 7, me parece. Espero estar dando bien el número, o 9, no me recuerdo, pero Milagro en la celda, porque esto ocurrió en una prisión, en una, digamos así, en una celda, ¿no? ¿Sí? En un lugar donde habían muchos presos. Una preciosa película, te la recomiendo, por cierto. ¿Sí? Y yo, mi amado hermano, créame, yo me quebré. Yo en ese sentido, al verla, sentí aflicción en mi espíritu. ¿Sí? Y comencé a llorar. Y me encantó, porque vi cómo ese argumento, de alguna forma, me confronta y me hace ver también los males que tiene la sociedad. Y eso puede causar un redarguir. ¿Y por qué traigo todo esto? Este argumento, más lo que la Biblia dice y más la parte inicial que yo lo utilicé como, más que como introducción, como una queja delante de la sociedad. Es que si lo que está pasando el país con respecto a la corrupción no te redarguye, mi amado hermano, créeme que podría decir yo qué tipo de corazón tienes, porque debería de redarguirte. Si lo que uno ve por allí no te causa un efecto, no te trastorna, no te impacta, entonces, chuzo, ¿qué lo hará? Pero ver cómo en nuestro país el mundo nos ve como un centro de corrupción, como un centro de lo que no se debe de hacer. Llamado, entonces, ¿quién nos lo puede hacer ver? Porque a Dios, con su palabra, a la gente allá afuera, a Dios, llamado, la gente allá afuera, a la gente no le importa un pepino Dios. Porque si le importara un poco la fe, la palabra, o como ellos lo llaman, la religión, por lo menos tuvieran la decencia de no cometer actos de tal trascendencia como los que se cometen. La Biblia es clara al decir que si me amáis, debes de guardar mis mandamientos. Nadie puede decir, llenarse la boca diciendo, yo amo a Dios, o yo soy o practico tal cosa, haciendo lo que se hace en este país. Eso no tiene congruencia, bajo ninguna circunstancia. Mi amado, si eso no te redarguye, entonces, ¿qué tipo de corazón tienes? Y cuando el pueblo, porque allí lo quiero llevar, cuando el pueblo escuchó la palabra, fue redarguida. Es decir, que cuando Dios dice que los mentirosos no entrarían en el reino de los cielos, un ejemplo, ¿no? El pueblo cuando escuchaba eso y le explicaban de manera coherente, de manera genuina, ellos sintieron el pecado, sintieron que sus mentiras hacían un abismo con Dios en cuanto a su comunión. Y dijeron, Señor, estoy mal. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces esto sí le pasaba a los muchachos de nuestro tiempo. No sé a los de ahora, créeme. No es que quiero hacer de leña del árbol caído, pero antes nos criaron con mayor énfasis en los valores. Creo que sí. Y a veces sí nos pasaba, a mí me pasaba, yo que era tremendo como muchacho, yo lo reconozco, que a veces yo me golpeaba el pecho, porque a veces yo, a solas, eso sí, a solas, me sentía culpable por haber hecho llorar a mi mamá. Es decir, yo mismo me redarguía. No siempre, pero sí me pasaba. Hoy por hoy ese tipo de sentimiento, eso no tiene ningún tipo de peso. Más bien, hasta podría decir que hay quienes pueden hasta gozarse, disfrutar dejando a un padre en lágrimas, a una madre en preocupación, y decir, esa vieja, que todo se opone, que sí, que no me da libertad, y la deja llorando en casa, y no siente el más mínimo dolor. Y lo más triste, el show,
Cuando se mueren, ay mamita linda, yo te hacía llorar, yo te hice sufrir. Mamá, eso son lágrimas de cocodrilo. La verdad es esa. No, aquí no hay que descubrir el agua hervida, ¿no? Y usted creo que es consciente con respecto a esto. Mi amado, Nehemías le da la oportunidad a Esdras que lea la palabra. Y ahora vemos a un pueblo tocado, llorando. Bíblicamente, y aquí quiero bendecir mi vida con la palabra de Dios y bendecir también tu vida con la palabra de Dios. Mi amado, hay dos tipos de tristeza, ¿sabías? Dos tipos de tristeza. Una para bien y otra para mal. ¿Cómo es eso? Que no te lo explique yo, que te lo explique la Biblia. Ven conmigo, por favor, al Nuevo Testamento. Quisiera que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos oriente y nos dé la explicación correspondiente. Vayamos, por favor, y quisiera que me acompañes. A ver, déjame ver, acá estamos. A ver, ¿sí? Aquí está. A ver, déjame ver. Uy. Aquí está. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7. Me demora un poquito, han cambiado, les comento, yo estoy viendo mi página en el internet, por la computadora, y me han cambiado la Biblia tradicional que yo uso, le han cambiado el formato a la presentación y las letras las han hecho más chiquitas y tengo dificultad ni con los lentes, ya las alcanzo a ver. Segunda de Corintios, capítulo número 7. Sí, luego buscaré para agrandarle, ojalá que pueda agrandar a la máquina, porque ya veo que aquí con esto no doy, ¿sí? Espero en Dios agrandarle aquí con el zoom. Ahí estamos, ahí estamos, a 110, ya, ahí sí se aclaró. Listo. Segunda de Corintios, capítulo número 7. Ven conmigo, por favor. Sí, vamos a leer, sí, los versículos tanto del contexto como del texto, ¿sí? Versículo número 6 en adelante. Ven conmigo, por favor. Dice el Señor: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. Hablando ya Pablo, de qué manera Dios le permitió tener un poco de paz en medio de la tristeza. Dice, nos consoló con la venida de Tito, un discípulo. Verso 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido también consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber, de esa manera los consoló, se consolaron mutuamente, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ahora, esto simplemente va a preparar el camino para donde quiero llegar, los dos tipos de tristeza que puede sentir un ser humano en el mundo. Versículo número 7 dice, pues me regocijé aún más. Pablo estaba siempre en zozobra, padeciendo, en prisión, huyendo, predicando la palabra, claro que sí, tanto en momentos de crisis como en momentos de bonanza. Pero claro, siempre en los momentos de crisis es cuando más se siente el vacío y el dolor. En esos momentos de vacío y de dolor, Pablo recibe como contestación a su oración la visita de Tito, el cual obviamente al ver un rostro conocido en un momento de prueba, amado hermano, no lo sé, pero si usted ha visitado a algún enfermo en un hospital que esté solito y lo llegue a ver, mi amado, usted verá, por muy enfermo y dolido que se sienta, usted verá cómo el rostro le cambia. Es como que se prende una luz y le dice, hermano, y puede tener fiebre, puede tener algún dolor, puede tener alguna situación que vaya en contra de su bienestar, pero al solo verlo, dirá, hermano, Dios le bendiga, me vino a visitar. Usted va a ver una manifestación de alegría en medio del dolor. Eso fue lo que sintió Pablo. Ahora bien, cuando él termina de dar esta pauta, en el verso 8, ojo, vamos a recibir una palabra que nos va a bendecir. Lea, verso número 8. Porque aunque os contristé
o te fui causa de tristeza, que es lo mismo, con la carta, es decir, con las epístolas que le escribía. No me pesa, es decir, no me da dolor haberte hecho poner triste con mi carta. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Versículo número 8. Aunque entonces, es decir, aun cuando en ese tiempo que te la mandé, sí me hizo sentir mal, lo lamenté, dice allí. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó o te puso triste, verso 9, ahora me gozo. No porque hayáis sido entristecidos o contristados, sino porque fuisteis contristados o fuisteis puestos tristes para arrepentimiento. Como primer punto a resaltar, porque habéis sido contristados o entristecidos, que es lo mismo, según Dios, para que ninguna pérdida o ningún daño padecieseis por nuestra parte. Mira, he leído el verso 9 y doy una rapidita explicación con el ámbito o la relación padre e hijo. Siempre me encanta dar esto porque es lo que más se entiende. Cuando un niño saca mala nota, el padre puede tener la libertad de disciplinarlo, o sea, si él lo estipula necesario. La pregunta aquí es, ¿qué tan beneficioso puede ser un castigo? Para algunos, ninguna, para otros sí, puede ser positivo. Pero quiero ir al plano de que cuando sí se lleva a cabo la corrección, para poder entender esta verdad bíblica que hoy el Espíritu Santo nos está haciendo saber en el versículo número 9. Cuando yo disciplino a un hijo que ha sacado mala nota, soy honesto, hablando de mí. No solamente que hago sufrir a quien recibe el castigo. No me va a dejar mentir. Toda padre o toda madre que ama a su hijo y lo disciplina, una vez que lo ha disciplinado, quien llevó a cabo la disciplina, que puede ser usted, puede ser yo, no quedamos, mi amado, hablando de nuestro espíritu, no quedamos contentos. Nadie creo que puede decir, ay hermano, qué alegría, le metí una paliza a mi hijo. No, eso está mal, en el sentido de que no es motivo para sentirme alegre. Mucha gente a veces en silencio o a solas hasta llora en su corazón, llora físicamente, ¿no? Al saber de que tuvo que reprender a su hijo. Pero al mismo tiempo sabe que cuando venga la próxima calificación, si el niño obviamente asimiló la reprensión y le puso ahora sí ya más empeño al estudio, cuando vea la siguiente nota, la siguiente prueba evaluada con un valor óptimo, positivo, usted como padre va a decir en su interior, me hizo llorar este muchacho, pero ve, ha dado fruto. Me voy al plano del muchacho, no al momento, sino después, ¿no? Después dirá, me valió que mi padre me castigara. Eso no lo reconocen en el momento, eso lo reconocerán después, unos años después y otros al poco tiempo. Dirán, a la verdad que estaba vago, a la verdad que era necio, a la verdad que era curtido, pero gracias a Dios me valió la tunda que me metieron. Allí la tristeza puede ser motivo de alegría, y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo los contristé, los puse tristes con la carta porque fue un poco duro, severo, pero quiso remover conciencia con esa carta y lo logró, hasta el punto de que cuando vino, como se acabó de leer desde el versículo número 6, que cuando vino Tito le trajo las buenas nuevas del fruto que había causado esa carta que los puso muy tristes. Ahora bien, cuando vamos al versículo número 10, aquí vamos a ver los dos tipos de tristeza. La primera, verso 10, porque la tristeza que es según Dios, es decir, la que Dios aprueba, la que Él aplaude, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvarnos. Es decir, cuando viene la pena y la congoja en tu alma, cuando te pones triste y
y sabes que viene esa tristeza de parte de Dios, es porque te va a conducir al arrepentimiento. Te va a conducir a la gracia del perdón. Pero cuando viene una tristeza que no viene de Dios, eso hasta puede matarte. Puede enfermarte, puede dañarte el genio, puede hacerte tomar una decisión fatal de votar a alguien, de salir de tu hogar. ¿Cuánta gente por una tristeza se refugia en el alcohol, por ejemplo? Dice que para ahogar las penas o para olvidar. Dice que nomás es un pretexto. ¿Cuánta gente por tristeza, por congoja, sobre todo en fechas donde se podría decir que se remarcan festividades sentimentales? Mucha gente en Navidad se mata. Usted no me deja mentir. Hay mucha gente que en Navidad se ingiere esos que le dicen diablillos y se mata. ¿Por qué? Porque ve que en esa fecha está solo, de que ahí recuerda de que de pronto la mamita estuvo con él la Navidad anterior y ahora esta Navidad no la puede celebrar junto a ella, y se matan. Mucha gente por tristeza. Mira que hasta las mascotas, los animalitos de casa, si usted lo deja solo demasiado tiempo después de haberle dado tanto amor o los regala, mueren de tristeza. Puedes imaginarlo. Mueren siendo animales. Caen en depresión y mueren. Si esto le pasa a un animal, ¿cuánto más a un ser humano? La tristeza que viene de Dios te cambia para bien, pero la tristeza que viene del mundo te toca para destruirte. Y ahí dice la palabra, ven conmigo. En el versículo número 10, en la parte final dice, pero la tristeza del mundo, ¿qué cosa produce? ¿Lo puedes leer? Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo te amarga. Mira que si yo me concentro solo a ver noticias y me quedo con las noticias, mi amado hermano, da ganas de pegarse un tiro y decir, ya no quiero ver tanta corrupción y creo que prefiero morirme antes de que seguir tolerando todo eso. Mi amado, pero gracias a Dios, nosotros, si bien es cierto, yo por lo menos como pastor debo estar informado de todo un poco, hasta para poder entablar un diálogo, hasta para poder orar de manera específica por alguien o por algo, debo de estar enterado de las cosas. Hay mucha gente que al ver una noticia, una mala noticia, mire que yo escuchaba en los meses del apogeo de la pandemia, de que hay quienes le decían, oye, usted tiene COVID, y la gente decía, yo me quiero morir. Y mucha gente se dejó morir por el COVID, no luchó, cayó en depresión, cayó en la tristeza del mundo. No tuvo la más mínima intención de pelear, de aferrarse a una promesa divina y poder decir, Señor, me dio esto, pero tu poder es mayor que el COVID. Amados, cuando yo vuelvo entonces a Nehemías, entiendo que Dios le dice al pueblo, no estés triste. O por lo menos la intención de la palabra en tu vida no es para que te pongas triste para que te condenes, sino para que te pongas triste para que te arrepientas. Porque el evangelio bíblico, el mensaje bíblico de Dios para el hombre en la Biblia es que el hombre se salve. Toda la Biblia, por donde tú lo quieras leer, hablará a favor para que el hombre se salve. En el cual se habla en la Biblia de que el medio para que se pueda ser salvo es Cristo. Ahora, volviendo a Nehemías capítulo número 8, mira lo que dice el Señor. Versículo número 9. Leo de la parte del centro para abajo. Dice, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. Es decir, no te pongas triste. Ni lloréis, porque todo el pueblo, mira, lloraba, así como diría cualquiera, a moco tendido, cuando escuchaba la palabra. Y está bien, que así debería de ser. Pero esa tristeza no es para que caigas en depresión, no es para que caigas en un colapso nervioso.
la palabra, la presencia del Espíritu Santo en tu vida es para derramar lágrimas, sí, en la intercesión por otros, pero también, mi hermano, es para poder levantar el espíritu, es para poder despertar a una esperanza viva, como la tiene la iglesia. Y por segunda vez, ven conmigo por favor, en el versículo número 10, dirá también el Señor, luego les dijo, coman grosura, es decir, coman carne, beban vino dulce, ojo, vino dulce, no añejado, que por lo general suele ser amargo. Beban vino dulce, envíen, es decir, regálense porciones, entonces hagan fiesta. Dice aquí, a los que no tienen preparado, y les vuelve a decir, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, es vuestra fuerza. 2 veces, no os entristezcáis. Puede ser que estés pasando cosas muy negativas, que hayas perdido el empleo, es decir, que te hayan botado del trabajo. Puede ser que estés ahora más que nunca escaso de muchos recursos económicos. Puede ser que no sepas cómo hacer porque en el estudio que el gobierno ha establecido por el momento es online y ni siquiera tienes internet, o si lo tienes, tu internet es totalmente defectuoso. Que por cierto, hoy te quiero dar una pequeña ayuda. ¿En qué sentido? Puedes unificarte con otros compañeros. Es decir, si tu compañerito que vive cerca de tu casa o cercano a tu hogar, o de posiblemente distante, pero puedes llegar a él, dile que te comparta su internet. Y de pronto aprovechar en una misma cámara, meter 2 o hasta 3 estudiantes. Y de esa manera compensar. O que alguien en el barrio te diga, mira, yo tengo internet, pero me cuesta tanto. Y tengo también a mi hijo y no tengo. Entonces, unen esfuerzos. Es hora de mostrar unidad. Y decir, ¿cuánto cuesta si le subimos más los megas? Porque hay que tener hasta para eso buen internet para poder estudiar. En online me refiero. Entonces, pueden unirse. Mira que ahí te doy una pequeña ayuda. Una pequeña directriz. Nada más. Tú sabrás si tomas el consejo o no. Pero este pueblo fue guiado a un buen consejo. No te pongas triste. No os entristezcáis. Es día santo a Jehová. Es día de fiesta. Es día de estar contentos y alegres e inclusive de invitar a otros para que puedan compartir ese gozo. Y por tercera vez en el verso 11 le seguirá diciendo, los levitas, ahora la tribu de Leví, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad. Es día santo, es día consagrado. No os entristezcáis. Hay un texto maravilloso con respecto a esto en un precioso salmo. Ven conmigo, por favor, en el capítulo 30. Ven conmigo, por favor, al libro de los Salmos, capítulo número 30. ¿Sí? Ya mismo terminamos. Dice allí en el versículo número 10 al 12. Verso 10 al 12. ¿Lo tiene? Dice el Señor allí. Salmo capítulo 30, verso 10 al 12. ¿Lo tienes? Dice el Señor, oye, oh Jehová, escúchame, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú, ojo, sé tú, mi Dios, mi ayudador. Verso número 11. Has cambiado, mira, has cambiado mi lamento. ¿En qué? En un motivo de baile, en baile. Eso puede pasar solamente cuando Dios hace un milagro, de una manera, pero así, en un abrir y cerrar de ojos. Es como que una persona esté en este momento lleno de llanto, de amargura, e instantáneamente en un parpadeo comience a reírse. Solo Dios puede hacer esos milagros. Solo Dios. Y dice el texto, has cambiado mi lamento, mi tristeza o lo que te hacía lamentarte. Él lo ha cambiado en baile, en un motivo de celebración. Desataste, es decir, me sacaste de mi cuerpo los atuendos, dice ahí, de cilicio. Desataste mi cilicio, pero ahora me ceñiste de alegría. Es decir, me cambiaste la túnica de luto a la túnica del gozo.
Mira, yo he visto referentes, no te doy nombres, pero yo sí he visto referentes de que cuando una persona puede llegar a perder a un ser querido, cuando ha existido un estrecho lazo de amor, y eso puede pasar entre un marido y una esposa y un marido, un padre con un hijo con un padre, una madre con un hijo con una madre, que creo que es el vínculo más estrecho del núcleo familiar. Yo he podido considerar y he visto que hay personas que cuando pierden un ser querido, mi amado hermano, los cambia para siempre. Los llega a turbar de tal manera, los llega a afectar de tal forma, que ellos pueden pasar 10 años, 15 años, 20 años, toda su vida, luego de que pierden a su ser querido, y nunca salir del luto, nunca salir del dolor, nunca salir de la crisis, de la tristeza. Yo no sé si ese sea tu caso, pero hoy quiero en Dios decirte, tristeza no más. Cambia. Permítele a Dios que cambie tu tristeza en baile. Yo no digo que seas insensible. Yo lo que te estoy diciendo en esta noche es que debes de superar la tristeza, el motivo de la tristeza. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para bailar y hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Pero Dios no quiere que te mantengas constantemente en tu vida llorando por tu muerto, por mucho amor que le hayas tenido. Y de hecho te doy una palabra de consuelo. Si esa persona que partió de este mundo es cristiana, fue cristiana, eso debe de ser para ti ya un motivo de gran alegría. Porque está en un lugar mejor que tú. Y está en un lugar donde la aman más que tú. Sí, tú dirás, yo la amé con toda mi vida. No, mi amado hermano. El amor que tiene tu Dios por las almas es mayor que el que tú puedas tener por tu madre, por tu padre o por tu hijo. Mucho mayor. No se compara, de hecho. Mi amado, sal del sepulcro en el que te encuentras. Porque posiblemente el día que enterraron a tu pariente, también te enterraron a ti. Espiritualmente te metiste en la caja y te quedaste allá adentro. Y no puedes superar esa crisis, no puedes superar ese dolor. Y hoy, justamente hoy, esto no es algo premeditado, esto es algo espontáneo, porque hoy tocaba este pasaje. Tú que me vienes siguiendo en el estudio sabes que tocaba este pasaje. Y hoy el Señor te dice, no os entristezcáis. 3 veces. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces. ¿Me amas? Porque Jesús percibía que en el corazón de Pedro todavía no había nacido ese amor que Jesús quería encontrar. Así como en tu vida posiblemente todavía no ha nacido el deseo de superar la pérdida de tu muerto, la pérdida de tu ser amado. Y hoy Dios te dice, ya es tiempo, basta. Si hasta el patriarca Moisés lo lloraron por 40 días y noches, y de allí en adelante dijo, basta. Cuando David, mi amado hermano, lloraba por su hijo, el hijo de Betsabé, el primero, lloraba y hacía prácticamente duelo por él, estando en agonía. Una vez que murió, él se levantó, cambió sus ropas de silicio y estableció que de allá en adelante él ya no volvería a sufrir. No a recordar, tú lo puedes recordar, pero no volvería a sufrir con ese tipo de dolor. Debes de superarlo. Estás obligado a superarlo. Porque el dolor de esa forma, el dolor del mundo hace daño. Pero el dolor que Dios provoca, te edifica. Ese dolor deberías de tenerlo más al alcance de tu mano. El que Dios te lo provee. Pero el dolor que te produce el mundo es un dolor que te mata, que te daña, que te enferma. Por eso el Señor acá en Nehemías dice, no, a la tercera vez,
Les dice en el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciéndole, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y cuando se hizo mucha insistencia en eso, entonces dice en el verso 12, y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y hoy hasta aquí llego, hasta el versículo 12, no más. Si tú hoy has entendido lo que estas palabras están de alguna u otra forma, diríamos, proyectando a tu vida, a tu corazón, es hora de parar de llorar. Recuérdalo en sus mejores momentos a quien partió hoy por hoy de este mundo. Recuérdalo con alegría. No digas que que no se te salga una lágrima, se te saldrá más de una. Pero será una lágrima de gozo, una lágrima de saber reconocer de que está en manos de tu Dios, está seguro. Será una lágrima de pronto de alguna anécdota recordada donde tú lo veías reír y tú reías junto a él. Y eso es importante, eso nos hace ser humanos. Pero no caigas en depresión. No caigas, mi amado hermano o amigo, no caigas en el hoyo de la crisis por causa de ese dolor o de esa tristeza. No albergues semejante cosa, porque te estás haciendo daño e inclusive vas a terminar enfermándote. Esas son, según los psicólogos, son las enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con la mente. Una mente afectada por esto puede terminar afectando el cuerpo. Sí, mi amado hermano, puede producir cansancio, estrés, puede crear úlceras en el estómago, gases, gastritis, puede causar estrangulación, puede alterarte la presión arterial. Mira, hay muchos sintomología con respecto a esto. Mi amado, ya no estés triste. Tienes el motivo para poder ser feliz. Tienes a Jesús. Tienes a tu Dios de tu parte. Tienes al Espíritu Santo. Y sácale la mejor partida a tu alrededor, porque todavía tienes familia. Todavía la tienes. Si perdiste a alguien bueno y está con Dios, superémoslo. Pero hay más gente por qué vivir. Claro que sí. Honra la memoria de aquella persona compartiendo lo que esa persona te dio a ti. Lo mejor, ¿verdad? Lo mejor. Yo sí he escuchado a muchos en el hecho de ya final de su muerte decir, no lloren por mí. Ya no lloren. Pocas veces se podría decir, ay, me voy a morir, auxilio, socórranme, no me quiero morir. Pocas veces. Más veo en Dios la resignación que Él mismo les provee, diciéndole, yo ya no, usted ha escuchado estas expresiones, yo ya no quiero estar aquí, yo ya me quiero ir con mi Señor, déjenme ir. Imagínate. Claro, uno se aferra al ser que ama, se aferra a la vida, y está bien, pero deja que Dios haga en su sabiduría lo que Él ha determinado. Es lo mejor. Tú que pides orando, Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando Dios dice, de verdad, me lo voy a llevar. No. Entonces, no. Entonces, sánalo. ¿Qué quieres? ¿Que lo sane o que se haga mi perfecta voluntad? Ahí a veces oramos más con el sentimiento que con la convicción o con la razón de la palabra. Y nuestras oraciones deberían de ir en función de la convicción escritural, más que de la emoción, más que de los sentir. Porque solo así, cuando Dios nos responde, sabremos que Dios está haciendo su perfecta y gran voluntad en mi vida. Y que cuando Él me concede un milagro, yo sé que ese milagro ha sido la voluntad de Dios. Que cuando Dios me da una sanidad, ha sido la sanidad, la voluntad de Dios. Y cuando Dios se me lleva aún hasta mi mascota, también sé que ha sido la voluntad de Dios para despertar en mí posiblemente sentimientos escondidos que antes no estaban, pero que el dolor los aflora y me hacen ver lo tan chiquito que puedo ser.
¿verdad? Maravilloso. A ese Dios servimos. Y ese Dios es el que vela y cuida por cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra. Quiero, mi Dios, solamente pedirte algo en esta noche. Que cambies el dolor de mucha gente en gozo, en paz. Que superen, Padre, el duro proceso de la separación de un ser querido. Y una vez superado, puedan recordar de ese ser amado lo mejor. Y que honren la memoria de aquel, porque él haría capaz lo mismo por nosotros. Que honren la memoria de esa persona que se fue haciendo lo que mejor hizo esa persona en vida. Ser de bendición para otros. Sí, mi Dios, yo también quiero ser de bendición para mi generación venidera. Señor, gracias, porque consejos como estos son los que reavivan en mí las fuerzas, reavivan en mí el deseo de seguir luchando, de seguir siendo útil, porque mientras tú me des salud, Señor, sabré como indicio esencial de que tú me quieres seguir usando. Porque si ya me quisieras, Padre, en tu presencia, hace rato que una enfermedad me hubiera llevado, que un accidente me hubiera llevado, simplemente que la muerte me hubiera sorprendido. Pero me has dejado aquí para hacer de edificación para tu pueblo. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Agradezco a Dios por este precioso espacio, ¿sí? Y pasamos a las oraciones. Andrés Cheme pide oración por su familia, esposa Denise González, que tiene flema en los pulmones, pero también quiere dar gracias por sus hijos, quienes se encuentran ya sanos. Pide por la familia pastoral y por todas las familias que conforman la iglesia Casa de Oración, y yo le añado, por toda la iglesia cristiana en el Ecuador. Karina Santana pide oración por su padre Silvio Santana. Dice aquí, quien tiene un fuerte dolor en la parte inferior derecha de su estómago, ¿sí? Que sea el Señor obrando. No quiero ser acelerado, pero puede ser también el colon, ¿sí? Tiene que comer sano también, ¿sí? Si acaso está ingiriendo alimentos un poco fuertes, ¿sí? Que coma sano, ¿sí? Nada de carnes, rojas sobre todo. Rosa Cruz pide oración por Elizabeth Villafuerte, ¿sí? Por salud y salvación. Y quiere dar gracias por la mejoría en la salud de su mami Piedamite. Y por también la salud de su hermana Eugenia Cruz. Para que el Señor siga obrando y termine lo que Él mismo empezó en ellas, la sanidad. También ella te pide por aquellos que se han quedado sin empleo. Javier Candelario pide por María Avilés Cruz, quien está enferma. Y pide también este varón por su familia y por una fuente de ingresos. Sí, la verdad, mi hermano Javier se ha quedado sin empleo. Sí, penosamente a veces nos toca experimentar de bondades y a veces también cosas negativas, ¿no? A veces también cosas malas. Pero aún lo malo, entre comillas digo esto, que Dios permita, siempre obrará para bien, ¿sí? Que Dios bendiga a mi hermano Javier y le abra no solamente una puerta, le abra las bodegas del cielo para que él pueda llevar el pan a su casa. Mi hermana Mayra Ponguillo, saludos para mi hermana. Hoy día mi hermano Washington estuvo en la iglesia dando testimonio, glorificando el nombre del Señor. Me alegro que el Señor haya despertado en este varón ese deseo fervoroso de no separarse de la mano de su Dios. Qué bueno. Mayra Ponguillo pide oración por sus vecinos Marcelo Miranda, qué bueno, Iván Aguirre y esposa, y por el señor Pedro, que sea Dios obrando en salvación. Amén. Aún más también tenemos por mi hermana Malena Falconi, pide oración por Jimmy Zambrano, quien se encuentra delicado de salud, para que el Señor derrame la sanidad dice ahí, sobre él de una manera especial también, ¿sí? Andrea Estefanía también la veo que está a través del Facebook, ¿sí? Dice, amén, que en esta noche quiere pedir, dice ella, por todos los hijos, ¿sí?
¿Qué espera? Sí, me quedo un poquito aquí con la lectura. No sé si leo bien yo o falta un poquito más de precisión. Sí, pido oración, dice aquí. Yo dije por los oyentes que ruegan, dice por los, bueno, imagino que son por los alimentos en su mesa. Sí, creo que por ahí creo que va el asunto, sí. Sí, un poquito ahí más yo soy un poquito más ortodoxo, más pegadito a la antigua. Escriban las palabritas como son para poder leer también como son, ¿sí? Listo, sí, ahora le entiendo ahí sacando en limpio de que quiere que se ore mi hermana Andrea por todos aquellos que nos escuchan y que obviamente están escasos de ese alimento en sus casas, ¿sí? Es válido obviamente poderlo hacer. Vamos a orar, hasta aquí las peticiones del día de hoy. Vamos a orar para que sea mi Dios y tu Dios el que obre en esta hora. Y voy a considerar que para que puedan Dios también terminar de sacar a todos los que están en esa unidad denominada como UCI, unidad de cuidados intensivos en todos los hospitales de nuestro país, y que Dios revierta ese mal en bien. Y obviamente por la corrupción, no la puedo dejar fuera. Oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor. Qué privilegio, qué honra poder estar aquí, Señor amado. Pido desde ya, Señor, tu respaldo a la oración que vamos a hacer. Sí, mi Dios, porque de lo contrario estaríamos hablando a las paredes. Pero no, venimos a ti, a un Dios vivo. Y yo sé que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí. Y aquí, oh Dios, hay más de 40 personas, mucho más, porque hay hogares tras cada pantalla, que están allí, Señor amado, Padre, rogando juntamente con nosotros aquí en el hogar, para que hayan sanidades, para que hayan milagros, para que haya, oh Dios, Padre, empleos, para que haya, Señor amado, alimento, para que haya, oh Dios, todo lo que hace falta a tu pueblo. Y yo te suplico, mi Dios, que tú tomes las peticiones de cada uno de tus hijos, de Andrea, Señor amado, de Malena, de Mayra, de Javier, de Rosa, de Karina y de Andrés. Y de ellos, todos los que están clamando en su casa por alguna necesidad en particular. Contéstalas, mi Dios. Liberta, Padre. Sana. Te lo suplicamos. No te exigimos nada, porque nada merecemos. Pero sí te rogamos por todos, para que tu misericordia fluya en el nombre de Jesús a lo largo de toda esta gente. Mira, la hermana Piedamite, Señor, está recuperándose, pero también, mi Dios, en su ancianidad está frágil. Fortalécela, Señor. Tú has prometido que tus ancianos reverdecerían como una palmera, Padre, ahí afuera de los atrios de tu casa. Sí, Señor. Yo tengo a veces un decir, no sé si estará bien dicho, Padre. Yo no necesito enfermar para morir. Tu venia, Padre, si no nos quieres tener, es simplemente recogernos. Lo hiciste con muchos de tus hijos. Lo hiciste, Padre amado, de una manera tan especial, que tus hijos simplemente un día fueron llamados por ti estando bien. Cerraron sus ojos y los volvieron a abrir junto a ti en la eternidad. Padre, yo sé que ese es el mejor anhelo que tiene un hijo para una madre. Padre, y yo te ruego por cada anciano, por cada persona que representa una cana, Señor, una corona de honra. Oh Dios, glorifícate en ellos. Glorifícate en nuestros ancianos. Glorifícate, Señor amado, en sus vidas frágiles. Glorifícate en esas unidades de cuidados intensivos, Señor, como lo has venido haciendo desde que oramos a la fecha, Padre. Ya han sido cientos los que han dejado esas camas, Señor amado, con los respiraderos. Te has glorificado, nos estás escuchando. ¿Cómo no, Padre, agradecerte? Nos estás escuchando, hay que tener paciencia, pero nos estás respondiendo. Eso solo lo hace la oración hacia ti, Señor. Nuestra oración no tiene peso, pero cuando es dada hacia ti, Padre, no tiene valor, es incalculable, porque tú eres el que le das valor a la oración ante tu Padre Celestial. Sánalos, Señor, libértalos, ayúdalos. Padre, te lo suplico, por la sobrina de Moisés, Daki, Señor, Liz.
Padre, por la corrupción de este país, Padre, ponle un punto final. Aleluya. Yo no abogo para que se quite a la gente, para que los derroquen, Padre. Eso sería una salida anticonstitucional. Sí, Señor. Lo que yo sí te pido, mi Dios, es que hagas un milagro. Sí, Señor. Haz un milagro, Señor. Fácil es que el hombre se levante, tire piedra, Señor, y lo saque a pedrada. Pero esa no es la solución. Ya no, Padre, yo podría decir, ¿cuántos presidentes hemos sacado? Me involucro de alguna forma. ¿Cuántos? Y pregunto a mí mismo, ¿y qué solución aportó todo esto? ¿Qué obtuvimos? ¿Acaso algún gobierno mejor? ¿Acaso algún presidente temeroso de ti? No, jamás. La violencia causó más violencia. Es por eso que hoy, Señor, te pedimos para nuestro país y nuestra nación, Padre, un milagro de amor, de misericordia para el Ecuador. Señor, quita, no sé cómo, tú lo sabes, Señor. Padre, quita, arranca de raíz la corrupción de esta nación, Señor. Yo no te puedo decir qué es lo que tienes que hacer, eso lo sabes tú. Lo que yo sí puedo hacer, Señor amado, es decirte, Padre, pon punto final, mi Señor, a la corrupción. Sí, Señor. Ponga un punto final. Ponga, Padre, gente que tema de Dios, que honre a Dios en cada puesto. Oh Dios, ese es mi deseo muy profundo del corazón. Así como vas a poner un pan en la mesa en las peticiones de oración, un milagro de sanidad para una tos, para una afección pulmonar, para un empleo. Padre, para ti es ligero hacer un cambio. Así como con un ser microscópico tiraste de cabeza al mundo, con un ser microscópico puedes también quitar el mal de una nación. Tú lo puedes hacer, Señor. No somos quienes para ordenarte, pero sí, Padre, somos tus hijos para suplicarte que tengas piedad de mi ciudad, de mi país, del mundo. Oh Dios, gracias. Gracias, mi Señor. A ti alabo, a ti bendigo, a ti, Señor amado, Padre, te doy todo honor y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Agradezco a Dios, mis amados, mis santos, por haber estado junto a nosotros. Sé que hoy no hay muchos que se han conectado porque fueron al culto, ¿sí? y pueden Dios, y otros fueron y aún están conectados también. Y agradezco a Dios por su fidelidad, ¿sí? Pero recuerde que los anuncios para la próxima semana, no voy a estar en vivo ni los miércoles ni los sábados. Cada vez que haya culto en la noche, pues no tendremos culto en vivo para poder dar oportunidad a que usted se congregue. Amén. Sí habrá cultos los lunes, los martes, los jueves, y viernes y domingos. Amén. Pero cuando tengamos culto en la noche, pararemos para que usted se congregue. No olvide, amado hermano, seguir llevando, cuidado, no se olvide, amado siervo, amada hermana, no se olvide, siga llevando los víveres. Le suplico, sígalos llevando. La situación está dura en el país y hay mucha gente que necesita el pan. De verdad se lo digo. Siga llevando, no se canse, no se canse. Esto va a quedar como un buen hábito en el pueblo de Dios. Ser un pueblo dadivoso, un pueblo de liberalidad. ¿Sí? Yo tengo un sentir en el corazón y espero en algún momento ponerlo en práctica, de hacerle a los chicos de la calle un banquete. Ahí, un banquete para ellos, tipo buffet. De verdad se los digo. Sé que posiblemente es algo pasajero, pero puede ser un estímulo, le cuento, un estímulo de fe, porque nosotros, aún el arroz, la cucharada de arroz que comemos, cuando oramos, recibimos bendición. Y posiblemente eso pueda ser un despertar para muchos. Puede ser que no lo aprecien ellos,
Pero esa acción va a conllevar bendición por parte de quienes los van a atender, porque yo sé que ahí va a fluir palabra de Dios, ahí va a fluir, ¿sí?, el amor de Cristo. Mi amado, y allá afuera, yo quisiera en Dios, créame, quisiera no solamente albergarlo a ellos, sino a toda esa gente extranjera que está en nuestro país, para poder por lo menos tener que compartir con ellos. Recuerda que lo virtuoso en esto es dar al que no tiene. Si lo hacemos con quien no puede corresponder, allí hay virtud, allí hay bendición, allí está el Señor. ¿Sí? No se olvide de dar, no se olvide de dar. ¿Sí? Siga llevando a través de los víveres, ¿sí?, arroz, azúcar, aceite, frijoles, lenteja, caja de fósforo, mantequilla. Usted sabe toda la lista. Lleve ropa en buen estado. Siempre le pido esto. Lleve ropa en buen estado. Zapatos. ¿Tiene zapatos de niños? Necesito zapatos de niños. Sobre todo para los niños de la Flor de Bastión. Tráiganme zapatos. ¿Sí? Si quiere invertir en el reino, vaya y así sea zapatos Venus, nuevos, no usados, nuevos. Valen $4, 5. Traiga. Zapato pequeño. 34, 36, 28, 30. Hay muchos niños que quieren zapatos. Si su hijo ya no le queda, ya deshágase de ellos, ya no le queda, tráigalos, lávelos y tráigalos. Ropa limpia, ropa planchada, ropa en buen estado. Amén. No nos olvidemos de dar. Sí, por otra parte, acuérdese de este ministerio, acuérdese de la cuenta bancaria del Banco de Guayaquil, 37419503, Iglesia Casa de Oración, y las ofrendas y los diezmos que siempre estaremos recibiendo para, sí, en este caso, pues mantener el ministerio. Mañana, escuela bíblica, te espero, sí, te espero, 10 de la mañana, los niños subirán directamente y los adultos y los jóvenes nos quedaremos abajo, 10 de la mañana. De mi parte, Dios te bendiga, descansa, te lo mereces en Cristo Jesús, sueña con Dios. Dios te bendiga. Amén.